parte del capítulo 2, a partir del versículo 15, estamos mirando cuáles son los peligros o lo que puede afectar o amenazar nuestra comunión con Dios. Recuerden que estamos hablando de esa intimidad con Dios, de esa comunión con Dios que tenemos a través del testimonio de los apóstoles que están también en la presencia de Dios, que conocieron al único Dios verdadero, que estuvieron con el Señor Jesucristo y que escriben de primera mano, y que a través de ese testimonio nosotros nos hacemos partícipes de esa comunión. Entonces, vamos a mirar ahora cuáles son los peligros que pueden afectar nuestra comunión con Dios, importante. Y el primer peligro que encontramos es el amor al mundo. Versículo 15 al 17, tenemos un texto que todos conocemos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago escribió alguna vez acerca de estas cosas diciendo: almas adúlteras. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es nuestro corazón. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, nosotros nos imaginamos que es el amor por las cosas, que es el amor por lo que está afuera, que es el amor por cosas que de repente, si nos encerramos en un cuarto, ya no amamos al mundo, porque el mundo es lo que está afuera. Pero si nosotros leemos con detenimiento, el texto dice todo lo que hay en el mundo. ¿Y cómo así que es lo que hay en el mundo? Y lo divide en tres deseos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren lo que dice: todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En otras palabras, se refiere a las cosas del mundo que yo deseo, o a las cosas del mundo que me están ofreciendo continuamente satisfacer esos deseos. El mundo funciona a partir de una oferta que nos hacen para satisfacer todos nuestros deseos. Si nosotros vemos una campaña publicitaria, la campaña publicitaria ofrece la satisfacción de uno de estos tres deseos. Si pasamos por un centro comercial y vemos las vitrinas, todo lo que hay en las vitrinas se nos ofrece como la satisfacción de esos deseos. Por eso dice lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? En el mundo lo que hay es lo que desea tus ojos, lo que desea tu carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que desea tus ojos? Se refiere a la codicia, todo lo que miramos y codiciamos, todas las cosas que miramos y codiciamos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son todas aquellas cosas que nos producen placer, desde la comida, el sexo, digamos, todos los placeres como el deporte, todo lo que nos pueda producir experiencias placenteras. Esos son los deseos de la carne. La carne tiene hambre, la carne siempre quiere cosas materiales. Cuando se habla de los deseos de los ojos, son aquellas cosas que no son apetitos de la carne, pero que por su belleza nosotros deseamos tenerlas, deseamos poseerlas. Y la vanagloria de la vida es el deseo de ser reconocidos en el mundo, el deseo de ser famosos, de ser aceptados, el deseo de tener la razón, el deseo de ganar una discusión, el deseo de tener una buena reputación y de que le caigamos bien a todo el mundo. Todo eso tiene que ver con la vanagloria de la vida. Ahora, los deseos son normales en el ser humano porque Dios nos dio un instinto natural, como es, por ejemplo, el instinto de hambre y de sed, o el instinto de comer,
que es un instinto que nos lleva a buscar el alimento que nuestro cuerpo necesita. Pero como nosotros caímos en pecado, toda la naturaleza humana fue contaminada por el pecado y la contaminación del pecado afectó lo que deseamos, de tal manera que todos nuestros apetitos están desordenados, desde el apetito de comer, porque a nosotros nos gusta o comer en exceso o comer las cosas que sabemos que nos hacen daño. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que un instinto natural, normal, sano que Dios nos dio para nuestra supervivencia, como es el instinto del hambre y de la sed, es un instinto que está dañado por el pecado, porque muchas veces deseamos comer no porque necesitemos comer, no porque tengamos hambre, sino simplemente por el placer de comer. Y por lo general deseamos comer cosas que nos produzcan solamente placer, pero no nos importa si nos producen salud o no. Entonces ahí está el instinto de la carne, que es un instinto que está corrompido. No sabemos desear, o nuestro paladar no desea los alimentos sanos, sino los que nos hacen daño, y esos son los que nos parecen más ricos. Los deseos de los ojos son todo aquello que deseamos tener cuando vemos un carro, cuando vemos una casa, cuando vemos un reloj, cuando vemos un anillo, cuando vemos esas cosas. Y esas cosas, pues es normal que de pronto veamos algo y nos guste, es normal que veamos algo y de pronto mi carro está muy feo, yo deseo cambiarlo, eso es normal. Pero repito, ese mismo deseo por causa del pecado está corrompido de tal manera que si nosotros nos dejamos llevar por esos deseos, los deseos de codicia, los deseos de tener más, vamos a tener una vida que no busca a Dios, una vida que aborrece a Dios. Ahí es donde está el problema, que es lo que nos está diciendo el texto, que el que desea estas cosas nunca desea a Dios, que son deseos contrarios. Son deseos contrarios. Es decir, desear a Dios y desear comprar un carro o desear poseer algo o desear los apetitos de la carne o desear ser famoso o desear ser importante, son deseos que son incompatibles. Eso no quiere decir que si yo busco a Dios, entonces yo no voy a poder tener satisfechas mis necesidades, porque nosotros sabemos que Dios nos ha dicho que si primero buscamos su reino y su justicia, todas las cosas que son nuestras necesidades vendrán por añadidura. Es decir, lo que Dios nos propone no es que eliminemos los deseos, sino que sean sanados los deseos. Cuando la serpiente o Satanás tocó a Eva o tentó a Eva, lo que hizo fue ponerla a desear algo que producía muerte. Porque Eva tenía un instinto de hambre, de comer, porque Dios puso todos los árboles del campo y le dijo, de todos ellos podrás comer. Así que cada vez que ella tenía hambre, alargaba su mano y comía, pero había un solo árbol de todos del que estaba prohibido comer. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hizo que ella deseara comer aquello que le producía un mal, aquello que le producía muerte, y que no lo viera así. O sea, lo que hizo fue trastornar sus sentidos de la percepción, de tal manera que aquello que es malo, que Dios dijo que produciría muerte, ella lo ve como algo deleitoso, codiciable, como algo bueno, como algo que le produce bienestar. O sea, las cosas malas las ve como buenas. ¿Por qué? Porque fueron contaminados sus instintos, el instinto de hambre, el instinto de sed, el instinto sexual, todos los instintos que Dios creó y que son sanos, fueron contaminados y fueron dañados. Entonces, todo eso es lo que compite con nuestro deseo de buscar a Dios. O sea, el diablo tomó los sentidos de la percepción del ser humano y los corrompió de tal manera que el ser humano no desea lo que realmente es bueno para él, que es Dios. No desea a Dios, no desea las bendiciones de Dios, no desea la palabra de Dios, no desea la presencia de Dios, desea las cosas de la carne, las cosas que sus ojos pueden ver. Imagínate cómo desear a Dios si no lo podemos ver. Pero las cosas que vemos, esas son las cosas que deseamos. Y todo eso tiene que ver con la naturaleza caída, con el pecado. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Con el amor al mundo. Eso es lo que se llama amar al mundo, porque el sistema del mundo funciona así.
la vida en el mundo consiste en tener, en satisfacer la carne, en comprar cosas, en experimentar placeres, en comer, en disfrutar de todos los placeres de la vida, en alcanzar fama y en alcanzar gloria y dejar a Dios de lado. Entonces, nos está diciendo que tengamos cuidado con eso. Entonces, no es afuera en el mundo donde debemos estar vigilantes, sino adentro en nuestro corazón. Cuando la Biblia nos dice, no améis al mundo, no nos está diciendo que nos encerremos y que no salgamos a ningún lado. No, hay que salir, hay que hacer la compra. Usted tiene un presupuesto, usted tiene que salir y buscar ropa, el día en que le toque comprar ropa, el día en que usted pueda cambiar el carro, usted tiene que salir, comprar el carro, cambiar el carro, todas esas cosas las tiene que hacer, pero sin dejar de lado a Dios y sin que eso sea lo que lo controle, porque eso siempre te va a llevar a una enemistad con Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, lo que Dios nos propone es que volvamos al amor verdadero, que es el amor a Dios y no el amor a las cosas. Y cuando amamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, las cosas ocupan el lugar que deben ocupar, que son las añadiduras. Una persona sana, mental, emocionalmente, tiene lo verdadero, lo justo, lo puro, lo santo, lo glorioso, lo alto, lo sublime, lo tiene en primer lugar. Y lo material, porque aquí dice, y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, una persona que ha sido regenerada, que ha sido iluminada por la palabra de Dios, nunca va a poner las cosas materiales en el lugar de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. En el mundo lo más importante es poder producir, poder tener dinero, poder adquirir, poder comprar cosas, poder ser famoso, poder figurar. Y eso cada día está peor. Nosotros ahora tenemos una enfermedad y es que las personas ya no viven para disfrutar, los momentos en los que salen, en los que hablan con sus amigos, sino que simplemente fotografían todo para mostrárselo al mundo. Es decir, ya no hay un disfrute de nada. El disfrute íntimo, personal, el estar con los padres, con los amigos, el disfrutar de cosas, ya no tiene sentido porque la idea es tomarse fotos, montarlas y que todo el mundo sepa qué comimos, qué no comimos, si bailamos, si no bailamos, a qué lugar fuimos y todo eso. ¿Por qué? Por ese deseo de ser famoso, por ese deseo de aparecer y de figurar ante los demás como una persona exitosa. Y todo es falso, sabemos que todo es falso. Pero bueno, de eso se trata el mundo. El mundo aborrece la verdad y abraza la mentira. Dice, no ames el mundo es totalmente contrario a Dios. ¿Cómo saber si amo al mundo? Pues cuáles son los deseos que me están controlando. ¿Cuáles son los deseos que me están controlando? Hay un libro que es, pues para mí es un libro muy, muy bueno y muy edificante. El libro se llama Cuando no deseo a Dios, escrito por John Piper. Y el libro es muy bueno porque nos da unas pautas para orar a Dios en el momento en que nos damos cuenta de que algo en nuestro corazón se está yendo detrás de un objeto, detrás de una cosa, detrás de uno de estos tres deseos. O sea, algo que vi y lo estoy codiciando, o algo que quiero probar y en lo que me quiero deleitar y que es más importante para mí que buscar a Dios, o algún logro personal, que repito, todo es válido siempre y cuando no ocupe el lugar de Dios. Por eso tenemos que tenerle miedo, es a lo que anhela nuestro corazón. Siempre que haya algo que nos está emocionando mucho, una carrera, un grado, un proyecto personal, una empresa, un emprendimiento, siempre que haya algo que empieza como a conquistar nuestro corazón y nos damos cuenta que pensamos continuamente en eso, que involucramos toda nuestra fuerza y nuestro tiempo en eso, por muy bueno y loable que sea, tenemos que prestarle atención porque esas son las cosas con las que sutilmente el enemigo nos aparta del amor de Dios. Y como ya saben, el amor de muchos se enfriará. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Luego, entonces,
hay un segundo peligro, además del amor al mundo, un segundo peligro para la comunión con Dios es el peligro de los anticristos. Hay un título en el versículo 18, en algunas Biblias dice el anticristo, pero realmente Juan no está hablando del anticristo como tal, sino que él usa un plural y los llama los anticristos. Él dice en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, o sea, así como ustedes han oído eso, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo así que Juan, que vivió hace miles de años, 90 y pico después de Cristo, quizás escribió esto entre el 85 y el 90 después de Cristo, escribió estas cosas y está diciendo que son los últimos tiempos y todo lo que ha pasado, han pasado siglos y ahora nosotros estamos diciendo también que es el último tiempo? Bueno, eso es muy sencillo porque bíblicamente o teológicamente se consideran los últimos tiempos el periodo de tiempo, o sea, cuando se habla de los últimos tiempos, se habla de la consumación del plan de Dios. Y esa frase, los últimos tiempos, se refiere casi siempre proféticamente hablando, o sea, en todo el desarrollo de la profecía que hay, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el segmento que va desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida de Cristo se le conocen como los postreros días o los últimos tiempos o el fin de los tiempos. Entonces, para nosotros es un segmento muy grande porque decimos, ay, desde que esta gente escribió, pero cuando nosotros colocamos ese segmento de tiempo en todo el desarrollo de la historia, desde el libro del Génesis hasta acá, nos vamos a dar cuenta de por qué los teólogos, los escatólogos, los profetólogos, todos los que estudian estas cosas nos dicen que allí comienzan los últimos tiempos, específicamente cuando Jesucristo vino a la tierra y específicamente cuando Pedro se levantó en el aposento alto y nombró la profecía de Joel que comienza con el derramamiento de espíritu, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes tendrán sueños y visiones, y que todo eso se comienza a cumplir allí en Pentecostés cuando ellos están en el aposento alto. A partir de esa fecha, a partir de ese momento histórico, comenzaron a andar el reloj profético de Dios, un segmento que se llama los postreros días o los últimos tiempos. Entonces, en los últimos tiempos está sucediendo esto. Desde que empezaron los últimos tiempos, y pensemos por un momentico en Juan, que en este momento es un anciano ya, que en este momento ha vivido una cantidad de cosas. Él es el discípulo más joven del Señor Jesucristo, el discípulo más joven en cuanto a que él fue uno de los testigos oculares de Jesús, uno de los que vivieron y andaron con él. Comienza su carta diciendo lo que hemos visto, oído, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de la vida. O sea, él es una persona que tiene una comunión con Dios y una experiencia con Dios como ninguna otro, y por lo mismo tiene una autoridad para identificar al Señor Jesucristo como tal. Y a él le tocó ver la aparición de personas que negaban a Cristo. Entonces, la palabra anticristo aquí se usa de dos maneras, o en la Biblia la palabra anticristo se utiliza de dos maneras. La primera manera, como aquel gobernante mundial, el último de la historia, que va a someter a toda la humanidad y que va a perseguir al pueblo de Dios. Ese último gobernante mundial, que su aparición es por obra de Satanás, es el anticristo, y se refieren a él como uno que usurpa el lugar de Jesús, o sea, como uno que se coloca en el lugar de Jesús. Ese es el anticristo como tal, como un personaje específico al final de la historia. Pero los anticristos son todos aquellos que en su forma de vivir, escuchen bien, los anticristos a los que se refiere Juan no es al anticristo que estamos esperando que va a aparecer en la humanidad, sino que se refiere a todas las personas
que en su forma de vida o en su doctrina o en su enseñanza combaten a la persona de Jesús tal cual como Él se ha revelado. Imaginemos, por ejemplo, a Juan, que conoció al verdadero Jesús, que conoce los sentimientos, los pensamientos, las palabras de Jesús, como también las profundidades de la revelación teológica acerca de la naturaleza de Jesús, que le fueron reveladas posteriormente por el Espíritu Santo, y es uno de los que hace el tratado más profundo acerca de la deidad de Jesucristo. Por supuesto que conoce también toda la profundidad y la plenitud de su humanidad, pero él se enfoca en la divinidad del Señor Jesucristo, pero de un Jesucristo con el que él comió, habló, tocó, abrazó, escuchó, etcétera, etcétera. Y imaginemos por un momento la facilidad y la destreza y la rapidez con la que él puede identificar a un anticristo, es decir, a una persona que está adentro de la iglesia, ojo, adentro de la iglesia, combatiendo de una manera rastrera a la persona real de Jesucristo. Porque es que desde que Cristo aparece en la historia, una de las tretas de Satanás es cambiar un poquito algo de su naturaleza. Recuerden lo importante que era para un discípulo saber quién era Jesús, que Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Eso es súper importante para la salvación, que tú tengas una revelación del Señor Jesucristo real, que coincida con lo que verdaderamente es Jesucristo. Jesucristo como tal nunca puede terminar de ser conocido, porque la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y nosotros como criaturas finitas nunca vamos a terminar de conocer a Jesucristo. Pero lo que tú conoces de Jesucristo, el porcentaje que tú conoces de Jesucristo, sea un 10%, un 20%, un 30%, sea 10 centímetros o medio metro, lo que tú conozcas de Jesucristo, es necesario que no esté adulterado y que no sea mentira. O sea, que sea verdaderamente, que coincide con el verdadero Jesucristo. Por eso al diablo le encanta modificar cosas acerca de Jesucristo. Y desde épocas antiguas, por ejemplo, en esta carta, los gnósticos que decían que la materia era mala y que nosotros éramos una alma pura, presa en un cuerpo malo, y que el cuerpo, como era malo, eso era lo que explicaba la maldad de nuestros actos, lo cual es falso, porque somos malos tanto de alma como cuerpo. O sea, mi mente piensa la maldad, mi corazón se deleita en la maldad y mi cuerpo ejecuta la maldad. O sea, somos completamente malos. Pues la maldad nos las tienen que quitar de las tres partes. Nos tienen que quitar la maldad de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Por eso es que la Biblia dice en Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible por el mismo Dios hasta que venga el Señor Jesucristo. Yo necesito que Dios guarde mi alma, mi mente, mi espíritu, mi corazón, todo. Porque todo se puede echar a perder. Todo se puede echar a perder. Entonces, en esa herejía de que Cristo no vino en carne, que fue una de las primeras herejías, para negar parcialmente algo de la naturaleza verdadera de Cristo. Por ejemplo, negaban la humanidad de Cristo, y por eso más adelante él dirá: todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne, es decir, que Jesucristo se hizo hombre y que tuvo y que tiene un cuerpo humano, todo aquel que niegue esa realidad es un anticristo. Es decir, ¿quién es un anticristo? Cualquiera que quiera adulterar un poquito o cambiar un poquito la naturaleza de Jesús, su obra, su palabra, su misión, sus atributos, cualquier cosa que alguien pretenda cambiar de Jesús, va a dar como resultado un Jesús falso que no puede salvar a nadie. Y esa es la estrategia de Satanás.
No digamos que Jesús no existe, no nos vayamos de frente contra el Señor Jesucristo, vamos a hacerle unas modificaciones, vamos a domesticarlo un poco, vamos a quitar algunos rasgos de Jesús que no nos convienen para efectos de la salvación de las almas, pero que al mismo tiempo creamos que todo el mundo es cristiano y que todo el mundo ama a Jesús. Pero cada quien tiene su propia versión domesticada o acomodada del Señor Jesucristo. Y todos los que hacen eso y todos los que trabajan en esa empresa de hacer que Jesús no sea el verdadero Jesús como está revelado en la palabra, son anticristos. Así se presenten en medio de la iglesia como cristianos. Todo aquel que dice traer una nueva revelación acerca de Jesús, por ejemplo, hace algunos tiempos, y como todas las falsas doctrinas, que la Biblia llama vientos de doctrina, esas cosas pasan. Yo creo que en este momento ya pasaron de moda los pactos, pero hubo un momento en que esa doctrina de los pactos era tan fuerte, tan perversa, tan destructiva, que en todas las iglesias mercadearon con eso. Yo hoy me da risa porque dejaron de hacerlo y piensan que porque ya lo dejaron de hacer, eso pasó. Pero fue un tiempo donde blasfemaron al Dios de la gracia. Blasfemaron al Dios de la gracia porque dijeron que nosotros teníamos que darle dinero a Dios para que Él salvara a un familiar, para que Él nos sanara de alguna enfermedad, para que Él nos bendijera de alguna manera. Entonces, el Dios que ha sido revelado como un Dios de gracia y de bondad, donde Él todo lo da por gracia porque nadie puede comprarle, ni sobornarlo, ni obligarlo, ni contratarlo, ni pactar con Él. Ese Dios de gracia aparece como un Dios que puede ser comprado, aparece como un Dios que puede ser sobornado. Y por esa época, millares de cristianos sobornaban a Dios pactando con dinero para pedirle milagros y para pedirle conversiones. ¿Qué hicieron con eso? Hicieron el papel de anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darlo todo por gracia. Cristo no vino a quitarle la plata a nadie. Y eso lo hicieron. Y todo el mundo lo veía y todo el mundo callaba. Y bueno, yo creo que ya pasó la moda porque la verdad es que no sé, exactamente no sé. Después de eso hubo una moda de decir que Jesucristo no era pobre. Y uno de los principios doctrinales esenciales de el Señor Jesucristo es su humillación, que se humilló hasta lo sumo. Es decir, que viene de una humillación gradual, de más a menos, a cero. En esa humillación, la Biblia nos dice que Él no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de su deidad y asume la condición de la naturaleza humana. Pero estando en una condición de un ser humano, no asume una clase social o política o religiosa o alta, sino que asume una clase social la más baja en cuanto a la economía, en cuanto a todo, se humilla. Utiliza un pesebre para su nacimiento y Él se rebaja a todo hasta la muerte más vergonzosa y humillante, que es la muerte de cruz. La humillación total y absoluta de Cristo es una doctrina fundamental de la obra y del carácter del Señor Jesucristo que no puede ser trastocada, porque en ella hay un poder para poder levantarnos a nosotros. Es decir, hay un principio, hay una ley que el Señor Jesucristo cumplió. Por ejemplo, yo recuerdo cuando uno de estos anticristos que se hacen pasar por ministros, por pastores, o sea, se hacen pasar por cristianos, enseñaba en una reconocida iglesia de Barranquilla, donde supuestamente el pastor es de sana doctrina, enseñaba para afirmar su doctrina de la prosperidad, de que Jesucristo vino aquí, fue a hacernos ricos a todos y no a perdonar nuestros pecados. Él afirmaba que Jesucristo era rico, que Jesucristo tenía muchísimo dinero, que eso la Biblia no lo decía, pero que eso estaba ahí inherente, que eso se sabía, que él tenía muchísimo dinero. Y resulta que la Biblia dice que María
y José, cuando presentaron al niño al templo, ofrecieron 2 palomas, que es la ofrenda que era permitida solamente en casos de extrema pobreza, porque lo que había que ofrecer era un cordero. Si Jesucristo, siendo rico, hubiese ofrecido 2 palomas, hubiese violado la ley y como tal nunca nos podía salvar. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque miremos como una bobadita como que no, es que él es rico. Sí, pero espérate un momentico. Y entonces evadió los impuestos, porque él se presentó con 2 palomas y tenía que traer un cordero si era rico. Y si trajo las palomas y no trajo el cordero, violó la ley. Y si violó la ley, no nos salvó. Aquí nadie es salvo. Por un cordero se desmorona toda la obra de Cristo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer siempre, siempre. Que Jesús está tocando la puerta de tu corazón para pedirte el favor que lo dejes entrar. En ese momento Jesucristo deja de ser Señor y se convierte en un mendigo. Y el Señor eres tú. Mientras que la Biblia dice que Él es el que abre y cierra puertas, la doctrina dice que si a ti te da la gana abrirle la puerta del corazón, Él entrará. Si no te da la gana, no entra. O sea, tú eres el que defines eso. Entonces, se trastocan algunos términos sin el conocimiento verdadero de quién es Jesús, y el resultado es que la persona que cree conocer a Cristo no lo conoce. Y cuando una persona no conoce a Cristo, no conoce a Dios, no tiene la salvación, no tiene la vida eterna, y como lo vamos a ver más adelante, no va a poder ser nunca transformada. ¿Por qué? Porque no está mirando el rostro de Dios, no está mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, sino que está mirando un rostro adulterado y trastocado por un anticristo, o sea, por una persona que le enseñó algo de Jesucristo que es falso, que está errado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Y cómo se arregla eso? Hermanos, Dios nunca quiso que nosotros tuviésemos una revelación del Señor Jesucristo diferente a la que está aquí en la palabra. Dios nunca quiso que nosotros tuviéramos una revelación o un conocimiento de Jesucristo diferente al Cristo que conoció Juan, que conoció Pablo, que conoció Pedro, que conoció Santiago y que conocieron todos los escritores bíblicos. ¿Por qué tenemos o por qué hay creyentes que tienen a un Cristo equivocado? Porque siempre escuchan acerca de Jesús a través de terceras personas. Porque no están buscando a Jesús sumergiéndose en la Biblia. Juan comió con Jesús. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Luego, cuando Juan me escribe de Jesús, yo tengo que saber cómo es el Jesús del que habla Juan, porque solamente Juan conoce a Jesús en esa forma. Y la única forma de que ese Jesús me sea transmitido, recuerden lo que dice Juan, y nosotros les contamos estas cosas de nuestra experiencia para que ustedes entren a tener comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo. En la medida en que yo entro a tener comunión con la mente de Juan, ¿quién está escribiendo? Juan. Juan escribe. Entonces yo no tengo por qué depender de otras personas que me digan que Jesús es así, que Jesús es asá, o que la carta de Juan dice. No, la idea aquí es que usted tenga la Biblia abierta y que usted mismo lea lo que Juan está diciendo. Porque Juan sí estuvo con Jesús de esa manera. Y solamente a través de Juan le puede ser transmitido, del Juan que está aquí escribiendo, puede ser transmitido el verdadero conocimiento de Jesús. Tenemos que aprender a buscar a Jesús en las Escrituras y no en las predicaciones de tantos maestros, algunos buenos, otros malos, otros regulares, pero todos con un margen de error. Escuche. Todos con un margen de error. Todo maestro que usted escuche diferente a los escritores sagrados tendrán siempre un margen de error. Y a ese margen de error usted le suma el margen de error que puede tener usted mismo en el proceso de estudio. Por eso lo importante aquí no es tener sana doctrina. Lo importante aquí es conocer perfectamente a Jesús, y así es como se forma la sana doctrina. Con un conocimiento
personalizado e íntimo de Jesús, donde cada uno de ustedes se esfuerza por buscar a Cristo en las Escrituras. Porque en las Escrituras tenemos lo que Él decía, lo que Él hacía. Los Evangelios. En los Evangelios está cómo Él reaccionaba, cómo Él hablaba, lo que Él decía, lo que Él vino a hacer, lo que Él hizo, todo. Y si nosotros queremos cosas más profundas acerca de Jesús, tenemos los escritos de Pablo que tienen unas revelaciones más profundas acerca de Jesús. Pero todos ellos son las fuentes autorizadas por el mismo Cristo para hablar de Él. Y las únicas fuentes que nos permiten recibir verdaderamente a Jesús tal cual como es Él. Entonces Juan dice, hay muchos anticristos. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Él está diciendo, hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es último tiempo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando él dice que salieron de nosotros, no está diciendo que se fueron de la iglesia. Ojo, sería chévere decir, no, eso, un poco de gente que se fue de aquí y ya no están. Ah, pues no hay problema. Ellos dijeron, bueno, vamos a seguir a otro Cristo o nos vamos a inventar otro Cristo y nos vamos de aquí. No. Cuando Juan dice que los anticristos salieron de nosotros, lo que está diciendo es que al interior de las congregaciones se levantan muchas veces personas que tienen una versión no autorizada del Señor Jesucristo y que comienzan a enseñar cosas. Por eso es que a mí me preocupa a veces cuando llego y encuentro que hay doctores de la ley enseñando que hasta donde yo sé, no hablan, no dicen nada, son mudos pero dan cátedra. Y la gente escuchando la cátedra. Y yo digo, ¿y cuántos profesores hay aquí? Y no estoy hablando de las personas que predican, que aquí mismo se han subido y enseñan. No, yo estoy hablando de personas que enseñan cosas raras. Cosas que no son porque a ellos les parece, porque ellos creen, porque tienen otras fuentes. Entonces pilas con eso, porque uno no puede estar oyendo ahí a cuanto loco se aparece. Usted tiene una Biblia y ya tiene muchos años en el Evangelio para estar oyendo bobadas. Abra su Biblia y conozca a Jesús. Hay 4 evangelios y miles de cartas escritas por hombres que de verdad hablaban cara a cara con Jesús. Entonces, si usted se forma una imagen equivocada porque usted está oyendo algún anticristo, o sea, algún hermanito que tiene un Cristo raro por ahí, entonces hay Cristos para todos. Hay Cristos avaros, hay Cristos políticos, hay Cristos para todos los gustos. Para todos los gustos. En todas las iglesias hay Cristos para todos los gustos. No es que el Señor los ama como ama a los mentirosos. Los ama para que dejen de decir mentiras. Así es que ama a Dios al pecador. Lo ama para salvarlo. Es decir, yo tengo la cura del cáncer y amo a alguien que tiene cáncer. Yo no, quédate con el cáncer que así te ve más bonito. No. Te amo para curarte. Entonces, dice, surgieron de nosotros, salieron de nosotros. Y él está advirtiendo que el hecho de que se hayan salido de las iglesias cristianas no significa que sean de nosotros, y es una advertencia para que no le creamos a todos, para que no escuchemos todo, para que no creamos que porque una persona está sentada al interior de nuestras congregaciones, ella me puede hablar de Jesús. No. Muchas veces las personas, en su forma de hablar, en su forma de orar, en su forma de testificar, muestran claramente que tienen un concepto no bíblico de la persona de Jesús. Bueno, dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, versículo 19, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aquí viene otro versículo un poco problemático. Yo quiero que leamos unos textos que hablan de lo que es un anticristo. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
Porque por ahí, o sea, por ahí cerca, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Por dónde andan? Por ahí. Usted no conoce hermanitos así que solamente piensan en dinero, solamente piensan en comer, solamente piensan en... Mire, hace poquito estaba mirando en el Facebook, en el muro de mi Facebook, una publicación de una pareja que estudió conmigo hace años, estudiaron acá, ella se ha dedicado a la psicología, cambió todo el estudio de la Biblia por dar charlas motivacionales acerca de la superación personal y graban unos videos de cuando se van de compras en Estados Unidos y muestran las ¿cómo se llama eso? Las vitrinas, están en Miami, no sé dónde están, comprando perfumes, comprando todo y graban esos videos y son pastores de una iglesia. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo en un almacén mostrando los perfumes que va a comprar? No, ¿verdad? Entonces, ¿a quién seguimos? Porque si a nosotros la vida de Pablo, ni la vida de Pedro, ni la vida de nadie nos afecta, sino que nos afecta la moda del mundo de donde somos. Y te estoy hablando de una pareja que se graduó en el Instituto Bíblico del Caribe y conmigo estudiaron, no sé, como 20 materias y con mi esposo como 50 o 100. Y están felices, ahí no ha pasado nada. Tienen conocimiento bíblico, tienen todo, conocen perfectamente la cosa. Es más, estamos compartiendo muro ahí y ella sabe todo lo que yo pongo. Y ella fue alumna mía. Y su esposo también. Y pasan, es una cosa que da lástima, da ganas de llorar. Qué vergüenza, qué tristeza en lo que han quedado. Llena de joyas que parece un payaso, parece una vitrina. Parece una vitrina. Puro mundo. Puro mundo. A mí me pasó con un amigo ahí en Facebook. Y entonces él predicando, ¿no? O sea, tú lo veías como una prédica, pero todo era positivismo, era un coach. Entonces yo le dije, no te quedó el evangelio si tú eres cristiano. Entonces me dijo, pero es que tú tienes que entender que a mí me invitaron allá para dar una palabra motivacional. Entonces, ¿quién es él? Exacto. ¿Quién es él? Exacto. ¿Quién somos? No hay identidad. No hay identidad. ¿Quién soy yo? Soy un mensajero de Cristo, soy un embajador de Cristo. ¿Dónde está mi gloria? Porque es que dicen, es que tú eres un muerto del hambre. No, yo no soy ningún muerto del hambre. Yo sé quién soy. Soy heredera de Dios, soy coheredera de Cristo. Yo soy hija de Dios. Este mundo va a ser quemado. Mi herencia es eterna. Mi gloria no está aquí en esta tierra. Entonces, no es un asunto de yo creerme menos. Si hay. El apóstol Pablo no decía, yo soy un pordiosero. Él decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Ambas cosas me son irrelevantes. ¿Qué es lo poderoso en mí? Que yo toda circunstancia la manejo con poder y autoridad porque Cristo me fortalece. Esa es mi gloria. Que cuando tengo plata, tengo la misma paz, el mismo gozo, la misma autoridad, el mismo perrenque, la misma energía. Cuando no tengo plata, también. Y si la tengo, también. Es decir, yo tengo control y sé quién soy y lo que quiero. Porque el tener mucha plata no me hace olvidarme de Jesús. Y el no tener plata tampoco me amarga la vida. Ay, ¿quién tiene eso? Cómprenme eso. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue eso? Eso sí es tener gloria, eso sí es tener poder, eso sí es tener autoridad. Entonces muestran una cosa que no es. No, si yo soy ministro del evangelio, predico el evangelio y el evangelio es una cruz. Si quieres venir en pos de mí, dice Jesús, no dice, si te quieres morir de hambre, niégate a ti mismo. Jesús no dice eso. El evangelio no es muérete del hambre. El evangelio es cambia todas tus baratijas por algo más glorioso. Ese algo más glorioso soy yo. Y el que todavía sigue agarrando sus calderetas y sus porquerías es porque no ha conocido al Señor, no le ha amanecido, así de sencillo. Entonces dice, no eran de nosotros, salieron de nosotros. Ahora dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no ser engañados? Aquí él hace un llamado a tener discernimiento y él dice, ustedes tienen una unción, ustedes tienen una unción. El problema aquí con la palabrita unción
El problema con la palabrita unción aquí es que todo el mundo cree que la unción es un fuego que baja y nos pone a brincar y a saltar. Y para Juan la unción no es eso. Para Juan la unción es la capacidad que da el Espíritu Santo para discernir el error, para discernir entre la verdad y la mentira. A eso llama Juan la unción. Y quiero que veamos esa unción, ¿dónde es que la vamos a ver? En Juan 14, 26. Juan 14, 26. Si alguien me puede ayudar con las citas, no sé, Waldir, alguien que tenga la voz bien fuerte. Juan 14, 26. Pero leo en la 60. Dice, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Ok, exacto, estará en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un predicador dice que todo lo que pisa la planta de tu pie, que decretes lo que quieres, que Dios ha venido para hacerte millonario, ¿qué está haciendo? Tiene el mundo en su corazón, él no tiene la unción. Él no tiene la unción. Así grite y salte como loco, no tiene la unción. Ahora, ¿para qué es esa unción? Juan 16, del 12 al 13. Juan 16, del 12 al 13. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ok, ese texto es supremamente importante porque ahí es donde está hablando de la unción, la misma unción. Mire que el que está escribiendo ahí es Juan, pero está escribiendo muchísimas décadas antes de esta escritura. Él está escribiendo acerca de lo que Jesús dijo y está diciendo, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Es decir, todavía la mente de ustedes no puede comprender todo lo que yo tengo que decirles. Y la mente de ustedes todavía no puede comprender todo lo que yo soy. Pero cuando venga esa unción, o sea, cuando venga el Espíritu Santo va a tomar todo lo que yo soy y les hará entender a ustedes lo que yo soy. Y Juan recibió esa palabra, la plasmó en su evangelio, y luego cuando Juan está escribiendo acá, y luego cuando está escribiendo en el Apocalipsis, ya esa unción le ha mostrado todas esas cosas y lo ha capacitado. Entonces el Espíritu Santo, o la unción, como la está llamando Juan acá, es la capacidad que tenemos para discernir, para entender, para comprender, para saber diferenciar entre lo falso y lo verdadero. El mundo no tiene eso. El mundo no tiene eso. No todo el mundo tiene eso. Entonces es importante que sepamos a qué se refiere. ¿Por qué? Porque podemos decir a él que tiene la unción, no tiene que estudiar, porque tiene la unción y la unción le enseña todas las cosas. No. La unción es una capacidad para que cuando yo estudie pueda entender correctamente. La unción es una capacidad. Hay gente que dice, el otro día, yo no sé por qué yo veo esas cosas, pero bueno, un predicador que decía, vea, yo predico en el poder del Espíritu. Yo vengo aquí, y daba una vuelta, y aquí es la unción. Y entonces el Espíritu dice, porque es que yo eso de hacer bosquejos, no. Yo no vengo aquí con ningún bosquejo. Yo aquí vengo en el poder de Dios. Ay, es que usted cree que el bosquejo se hace en la carne. Ay, háganme el bosquejo de una vez para ver, que todavía me deben la tarea de homilética que no la han hecho. ¿Por qué no la han hecho? Porque no dan chicle con el bosquejo, porque se necesita el Espíritu Santo para hacer bosquejo. Ah, qué chévere. Ojalá el bosquejo fuera así, ojalá. Voy a bosquejar el sermón de esta semana para ver punto 1. Lo que cuesta hacer eso, porque se requiere del Espíritu Santo para hacer eso. Así que cuando yo traigo el bosquejo, lo que traigo allí es un cuadrito donde el Espíritu Santo me ha hecho entender cosas que sin él jamás podría entender. Ay, mira qué lindo el bosquejo. No, eso no es así.
Eso no es así. Entonces, creen que quieren santificar el desorden y la irresponsabilidad. Y quieren llamarle unción y Espíritu Santo a cuanta loquera se les ocurre en el púlpito, porque no tienen mensaje. Así que mire, en psicología, en psiquiatría, como le decía yo a un hermano, hay una cosa que se llama, una enfermedad que tienen algunas personas que se llama logorrea. Algunas personas tienen esa enfermedad. Son personas que comienzan a hablar y no paran. ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. Logorrea, o sea, la capacidad de hablar. Y yo, niña, pero cállate ya. Ni cuenta se dan que tú no le estás parando bola. Tú no conscientes que comienzan a hablar. Y comienzan a hablar de Erika Sandoval, Paula Arcinier. ¿Esta gente quién es? No sé, pero se sabe en la vida de todo el mundo y te la cuentan sin que tú... Y yo, pero espérate un momentico, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó ayer? No, pero espérate que te termine el cuento y ran. Y hay personas que tienen esa capacidad para hablar. Ay, si se saben un poco de versículos, hablan de un poco de versículos. ¿Y eso es palabra de Dios? No. El que tiene un mensaje lo tiene en orden. Dios no es loco, la Biblia tiene un orden. Cada carta que hay en la Biblia tiene un orden, tiene una estructura, tiene un mensaje, tiene un ordenamiento y tiene un propósito y tiene un significado y tiene unos objetivos. No hay un escrito así que, ay, vamos a descifrar este escrito así, la bola de cristal. No, señor. Cuando el Espíritu Santo te ilumina, te das cuenta que esto tiene orden, que tiene coherencia, que tiene estructura. Que ustedes no quieran la estructura, pero por eso se les da un bosquejo. Cada carta tiene un bosquejo. Y hay 1000 maneras de bosquejar una carta. Porque el Espíritu Santo ahí sí es decir, Él hace como quiere, pero la palabra es la misma. El mensaje es el mismo. A la profundidad que tú quieras llegar, eso depende de ti. Pero la palabra es una sola. Entonces, hermanos, dice... el anticristo, íbamos porque la unción que recibimos, dice, la unción que recibimos permanece en nosotros, pero no todo el mundo tiene la unción. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Hasta el 18. Ajá, pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, pero solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, ya, no, todavía no, sigue. No, hasta el 18. Ok. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Ok, eso es bien importante. Lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está diciendo que por el hecho de que los judíos rechazaron a Cristo, su entendimiento quedó con un velo. O sea, no pueden ver. Él habla de un velo y, bueno, esto es una cosa larga. Si me meto con eso, no termina la clase donde debe terminar. Moisés subía allá al monte donde subía, al monte Sinaí. Él subía al monte Sinaí y allá estaba con Dios. Cuando él bajaba, escuchen bien, porque yo me he dado cuenta que los predicadores no explican con claridad lo que pasaba. Y quiero explicarle con claridad lo que pasaba. Cuando Moisés bajaba del monte, su rostro estaba iluminado por esa gloria de Dios. Pero esa gloria que había en su rostro se iba apagando. Entonces, como esa gloria se iba apagando, él tomó la decisión de ponerse un velo. Escucha, pero no para tapar la gloria. No para tapar la gloria como algunos creen. Para que no se dieran cuenta que la gloria se había apagado. ¿Sí entienden? O sea, mientras él salía iluminado, él le pelaba la cara a todo el mundo.
Pero ya cuando la luz de su rostro se iba apagando, ¿y por qué se apagaba? Porque no estaba Cristo, porque era el ministerio de la ley, porque la ley no podía mostrarnos esa gloria. Y quiero que entendamos eso porque, aunque la Biblia que está leyendo Juan Carlos embolata un poco los términos, contiene la misma idea de la necesidad que nosotros tenemos de, o sea, Moisés miraba a Dios cara a cara y portaba algo de la gloria de Dios. Pero esa gloria se apagaba. Y como la gloria se apagaba, a él, por decirlo así, yo voy a inventar. Los hechos son que él se ponía el velo cuando la gloria se iba. Yo voy a inventar algo. Él le daba de pronto pena que ya su cara no estuviese iluminada. Y con todo ese poco de gente que lo quería apedrear, yo me imagino que también le daría temor de perder la autoridad que le daba tener esa gloria. Y él lo que hacía era ponerse un velo cuando no tenía la gloria. ¿Sí entienden? Para que no vieran su rostro sin gloria. Y por eso es que Pablo dice, por eso es que nosotros no tenemos un ministerio de hipocresía. Entonces, en nosotros, en Cristo, usando ese ejemplo, en Cristo, tú puedes ver al Señor Jesucristo y la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo no te va a iluminar la cara, pero sí te va a dejar a quitarte la mentira, la chismosería, el egoísmo, la maldad, la pecaminosidad, la impureza. Entre más conoces y entre más contacto estás sin hipocresía religiosa, sino con el verdadero Cristo que está revelado a nosotros, que lo estamos viendo, dice la escritura acá, pues mi versión dice que es como en un espejo, o sea que estamos viendo la gloria de Dios como en un espejo. ¿Cuál es ese espejo? La persona de Jesús como está revelada en la palabra. Y dice que es como un proceso de transformación, que así como se le iluminaba la cara a Moisés, nuestras vidas son transformadas cuando yo me acerco a ese conocimiento que me ofrece la Escritura, ese conocimiento verdadero de Jesús, y por la acción del Espíritu Santo, yo me voy pareciendo poquito a poco al Señor Jesús. Pero me voy pareciendo poquito a poco al Señor Jesús en tanto lo contemplo, como realmente Él es. Aquí hay un comentario que me está viendo muy interesante, Okay. porque creo que lo que estás diciendo Cristo, más te vale. dice así, en la Diario Vivir de la versión 60, dice: cuando Moisés bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, su rostro resplandecía por haber estado en la misma presencia de Dios. Éxodo 34, 29 y 35 dice: se puso un velo para evitar que la gente se asustara por el esplendor de su rostro. Pablo agrega que su velo evitó que vieran la gloria que se desvanecía. Moisés y su velo ilustran el desvanecimiento del sistema del sistema antiguo, así como el velo de la mente y el entendimiento de la gente por su orgullo, dureza de corazón y rechazo a arrepentirse. La herencia de los judíos se asemejaba a un velo de orgullo que les impedía entender las referencias a Cristo en las Escrituras. Cuando una persona llega a ser cristiana, Cristo remueve su velo, 3:16 dice aquí, dándole vida eterna y libertad de tratar de salvarse y tratar de salvarse por la ley. Sin el velo podemos ser como un espejo que refleja la gloria de Dios. Amén. De hecho, el apóstol Pablo, si no estoy mal, él dice que se ponía un velo para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en el fin de aquello que iba a ser abolido. O sea, no pusieran sus ojos en que, ay, se le apagó el foco. O sea, no dijeran, ay, pero ya, y por decirlo así, se decepcionaran. Entonces ellos quedaron, o sea, el apóstol Pablo lo que hace es colocar ese ejemplo para decir, todo el que no tiene a Cristo tiene un velo que no le permite ver. Y ese velo solamente lo quita Cristo. ¿Y por qué dice? ¿Por qué? Porque Cristo es el que permite que una persona, es el que ordena que una persona reciba el Espíritu Santo.
Nadie que no abrace al Señor Jesucristo, que no crea en el Señor Jesucristo, que no se rinda ante el señorío de Cristo, que no es quien haga la oración de fe, sino quien se rinda ante el Señor Jesucristo para obedecerlo. Todo aquel que hace eso, Jesucristo le da el Espíritu. Y el Espíritu es la luz de Dios, lo que permite que podamos leer la Escritura y ver a Dios. Leer la Escritura y que aquella Escritura que no nos comunica nada o que no nos comunicaba nada porque no teníamos a Cristo, ahora sí nos comunica la verdad, porque ahora tenemos la luz de su Espíritu. Bueno, entonces esa es la tal unción que nos enseña. Pero la unción no enseña sola. La unción no enseña en una gruta. La unción enseña a aquel que se sienta a ser enseñado por la palabra de Dios y por las autoridades puestas por Dios. Les quiero recordar que la iglesia funciona con una cosa que se llama discipulado y que a nosotros se nos olvida que el asunto de las iglesias, o sea que si nosotros vemos en la Biblia, Jesucristo no nos mandó a fundar iglesia. No existe un mandamiento de fundar iglesia. Existe un mandamiento de ir y hacer discípulos. ¿Qué significa? Que todo discípulo de Jesús es un maestro. Y significa que usted se hace discípulo de Jesús no a través de un trance, sino a través de otro discípulo de Jesús que le enseña al verdadero Jesús a través de las Escrituras. Ojo, porque es que hay mucha gente, yo a veces le pregunto a la gente que cómo se convirtió y me salen con que estaban en su cuarto, que estaban en su cama, y yo, pero tuvo que ser algún versículo que escuchaste o algo así, porque la unción no funciona sola, la unción funciona a través de la palabra de Dios, enseñándote y haciéndote entender lo que la palabra de Dios te quiere comunicar acerca de Jesús y acerca de su voluntad. Y todo eso a través de ¿qué? De los discípulos de Jesús. Por eso cuando Jesús dice ir y hacer discípulos, está diciendo que estos que son discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles, deben constituir a otros iguales a él. De tal manera que en el mismo nivel que estemos de lejos de parecernos a los apóstoles, asimismo estamos lejos de parecernos a Cristo. Si nuestro alimento o nuestro pastor o nuestro maestro o nuestro líder espiritual no se parece a los apóstoles, pues tampoco se parece a Cristo. Y yo tampoco me parezco a Cristo. ¿Sí entienden? O sea, él le dijo, el discipulado se instauró, vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa eso? Que Pedro tenía que hacer gente que pensara como él acerca de Jesús. Miren que el apóstol Pablo decía, o dice en su palabra, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Cuando tú te acercas a la mente del apóstol Pablo, te estás acercando a una mente que ha sido transformada por completo por Cristo Jesús. Y te estás acercando a la mente de Jesús. Por eso es que hay tantas divisiones en la iglesia, porque tenemos tantos apóstoles y tantos ministros y tanta gente y cada quien con su loquera, con su estilo, con su tema. Entonces la iglesia está toda dividida, toda fraccionada, toda alterada. Pero si usted agarra la Biblia y le dice, Señor, yo te quiero conocer, y usted escoge el maestro con discernimiento, es más, realmente es Jesús quien coloca a los maestros. Lo que pasa es que hay gente que le gusta buscar cosas raras, o el comezón de oír que hay, entonces les encanta buscar cosas extrañas y en eso se enredan. Bueno, continuamos. Entonces, la propuesta del Señor. Bueno, tenemos otro texto que habla de esto y es bien importante porque completa la idea. 2 Corintios 4, del 4 al 6. Leo en la 60, dice. Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ok, eso está todavía más claro. ¿Qué está diciendo? El Dios de este mundo, ese es Satanás. Entonces, la gente del mundo tiene el entendimiento, ¿cómo? Decía ahí, entenebrecido. No puede entender, porque tiene el entendimiento entenebrecido. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Mundo incrédulo, entendimiento entenebrecido. No pueden leer la Biblia, no pueden entender, no pueden comprender nada. Y luego dice, pero Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando Él dijo en el Génesis, hágase la luz, es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones su gloria. ¿Y en dónde? En la faz del Señor Jesucristo. O sea, el que nos da la luz, que esa luz en este momento Juan la está llamando la unción. Juan está llamando a esa luz, a esa operación del Espíritu Santo, la está llamando la unción. Por eso está diciendo, ustedes tienen la unción, ustedes no se pueden dejar engañar con respecto a quién es Jesús. Ustedes no se pueden dejar engañar con respecto a los anticristos, a los que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ustedes tienen que discernir a una persona, no solamente por lo que habla, sino también por la forma como vive, de que es un anticristo. Bueno, entonces, vamos por qué versículo. En el versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, cualquier falsedad en la persona del Señor Jesucristo nos aparta de Dios. Así es sencillo. Solamente tenemos al Padre si tenemos al Hijo, solamente. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el Evangelio tiene que ser el mismo. No podemos alimentarnos del Evangelio moderno, de las cosas modernas que están pasando, de las canciones nuevas que están saliendo, de los vientos de doctrina. Usted tiene que buscar el Evangelio tal cual como está en la Biblia. Lo que hemos oído desde el principio. Es decir, desde que se comenzó a predicar el Evangelio, ese es el Evangelio que hay que seguir. Versículo 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito, versículo 26, esto sobre los que os engañan. Nuevamente Él reitera el asunto de que esos anticristos no salieron para irse para otro lado, sino que salieron de la comunidad a través de torcer lo que una vez habían creído. ¿Sí me hago entender? Cuando una persona abraza un elemento extraño o nuevo en lo que ella ha creído, en su doctrina, inmediatamente sale de la comunión. Recuerden, Juan comienza diciendo, lo que hemos visto y oído, esto les escribimos para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Luego, si tú comienzas a alimentarte de una cosa diferente a la que están diciendo los apóstoles de Dios, tú inmediatamente sales de la comunión con Dios. A eso es que se refiere Juan. Salieron de nosotros, ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no creen en lo mismo que hemos creído nosotros. Por eso, si tú quieres estar al interior de la comunión de los santos, de la iglesia, con el Padre y con el Hijo, tú tienes que creer lo mismo que creyeron los primeros cristianos. Tu fe tiene que ser igualita a la de él. Y para que tú sepas eso, tú tienes que conocer las Escrituras. Porque mientras dependas de una persona que alguien te cuente o te diga cómo es, nunca vas a saber quién realmente eres tú. Bueno,
Continuamos en el versículo 27, luego dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él, o sea, de Jesús, permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Recuerden que esto no quiere decir que no hay que tener maestros. Dios nos envió a ser discípulos y en Efesios se nos dice que Él mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para edificar a los santos. Ok. Dice el versículo 28, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y en el versículo 29 comienza un tema nuevo. En el versículo 29 comienza un tema nuevo porque el versículo 29 conecta con el capítulo 3 y ese tema nuevo es que somos hijos de Dios. Ese es el nuevo tema. Entonces leemos el versículo 29 y dice, si sabéis que Él es justo, o sea, Cristo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces ya ahí viene el concepto de los hijos de Dios. Y este concepto de los hijos de Dios no tiene que ver con una adopción como tal, aunque la adopción es una de las doctrinas fundamentales, pero no podemos decir que ser hijos de Dios es un asunto de una mera adopción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoptamos un niño, el niño puede ser enseñado por nosotros, pero nunca va a tener en su sangre, en su ADN, en sus órganos, ninguna marca ni ningún gen que tenga que ver con nosotros. O sea, el niño es adoptado y le podemos enseñar 1000 cosas y el niño puede aprender muchas costumbres, pero el ADN del niño es el del niño y el mío es el mío. Ellos nunca van a cambiar. El niño nunca se va a parecer a mí, nunca va a tener los rasgos míos, nunca va a tener una sola célula que conecte con mi ADN, nunca. Pero en el caso de los hijos de Dios, y esto es lo más importante, en el caso de los hijos de Dios, no solamente somos adoptados, hablando en términos jurídicos, o sea, adoptados, como que se nos confieren derechos, como que recibimos herencia, como que somos llamados hijos. No, no solamente eso. Aquí habla de un nacimiento, o sea, que habla de una impartición, de que Dios nos imparte, como dice Pedro, nos hace partícipes de la naturaleza divina. O sea, aquí estamos hablando de algo sobrenatural y esto es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Aquella conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso me puedo meter en el vientre de mi mamá? Y Jesús dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. No me refiero a eso, el que no nace del agua y del espíritu, nacer de nuevo es un asunto de Dios. Y por eso aquí en el versículo 29 dice que todo el que hace justicia es porque ha nacido de Dios, el nuevo nacimiento. Vamos ahora de la regeneración. Exacto, a través de la regeneración. Vamos ahora a comenzar con el concepto de lo que implica ser hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahí nos dicen que somos llamados hijos de Dios. Pero usted dirá, ese es un título demasiado grande para mí. Aquí Juan comienza a introducir un tema que es supremamente apasionante porque tiene que ver con la certeza de nuestra transformación. Y digo certeza porque esa transformación
no está por completo a cargo mío, sino que es algo que obra la soberana gracia y mano de Dios cuando opera en nuestras vidas. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Yo no hago nada para nacer, el niño no hace nada para nacer, el niño simplemente nace porque hay unas fuerzas biológicas naturales que lo impulsan hacia afuera y él nace. Y punto. Y nace y luego tiene hambre, le dan tetero y todo eso. Bueno, así de la misma manera el Señor dice que tenemos que nacer de Él, el nuevo nacimiento. Ese concepto lo manejó también Juan en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no de ser llamados, sino de ser hechos. Un hijo adoptivo lo llaman hijo mío, pero es adoptivo. Ahora, de ser hechos hijos de Dios, es decir, que yo tenga las marcas de la naturaleza divina en mi ser, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de hombre, o sea, de carne y sangre, sino que son engendrados del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Y ahí está hablando de lo que, bueno, de lo más glorioso que hay, porque esto nos separa por completo de cualquier religión. No somos religiosos, somos personas que hemos sido transformadas por el poder de Dios. Somos personas que hemos recibido la naturaleza de Dios. Y aunque hay muchas cosas que cambiar, que es lo que está diciendo Juan ahí, mira cuánto nos ama Dios, que somos llamados hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce, o sea, al mundo no le gusta lo que somos y el mundo no conoce lo que somos. Nuestra vida interior, nuestra fe, nuestras vivencias, el mundo no las conoce. Pedro lo escribe de la siguiente manera. Pedro dice que al mundo le parece extraño que nosotros no corramos junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y por eso nos persigue. O sea, el mundo no puede entender que nosotros un viernes nos reunamos a estudiar la Biblia. El mundo jamás podrá entender eso. Es día de ir a tomar, es día de ir a rumbear. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque llevamos dentro de nosotros el gen de Dios, por así decirlo. Algo que nos impulsa a desear y a disfrutar, que creo que es la palabra más importante, de cosas que nadie más puede disfrutar si no ha nacido de Dios. Entonces dice, miren cuánto amor tiene Dios, que nos llama a sus hijos, pero todo tiene sus pros y sus contras. Sí, somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios por el mismo Dios, mis hijos, ¿cierto? Pero el mundo no nos conoce, o sea, al mundo no le gusta lo que somos. Ahora entonces, a él ahora aborda el asunto de, pero ¿cómo así que yo soy hijo de Dios y nací de Dios y yo todavía ando luchando con todos estos pecados? Todavía me frustro por no dar la talla porque yo quiero ser mejor, pero me doy cuenta que no puedo. Entonces él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No vamos a ser hijos de Dios dentro de un año. No vamos a ser hijos de Dios cuando suene la trompeta. Él dice, ahora, ya, tú eres hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que tú has de ser. Aún no se ha manifestado lo que tú has de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y otra vez viene la metáfora o el simbolismo de mirar al espejo o mirar a una persona y convertirnos en eso. Mirar algo y convertirnos en eso. O sea, Moisés miraba la gloria de Dios y su rostro se convertía en un rostro iluminado, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros, por el Espíritu Santo y a través de la palabra, podemos mirar a Cristo y de esa manera el Espíritu de Dios va transformando nuestra vida en la imagen del Señor Jesucristo. Creer en eso es caminar por fe. Creer en eso es el milagro de la fe. O sea, poder contemplar mis errores, mis fallas, mis equivocaciones, pero al mismo tiempo tener la certeza de que yo voy a ser como Jesús.
no porque yo sea la plus ultra, sino porque Él ya lo ha determinado y la naturaleza divina está en mí, obrando esa transformación. Yo tengo que creer. Cuando yo creo que eso es así, mire, cuando yo creo que eso es así, dice, y todo aquel, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que en nuestra transformación actúan conjuntamente las dos fuerzas. La fuerza transformadora del poder de Dios que obra por el Espíritu Santo a través de la palabra en el ejercicio de conocer cada día más a Jesús y de contemplarlo como está en las Escrituras, y se obra una transformación, pero al mismo tiempo yo tengo que creer que eso está pasando, que eso va a pasar y que eso es real, porque si yo creo en eso, es decir, si tengo esa esperanza, que ahí es donde está el problema, que cuando nosotros nos chocamos con nuestras fallas, nos chocamos con nuestros errores, decimos yo soy un desastre y parece que nunca voy a poder. Parece que nunca voy a poder. Y entonces él dice, pero tienes que tener esta esperanza. Entonces, olvídate del desastre que tú eres y comienza a mirar a Jesús. Comienza a escuchar la palabra, comienza a entender, a hacer lo que tienes que hacer. El que tiene esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene la esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de ser como Él. Así es. ¿Y por qué tiene la esperanza de ser como Él? Porque sabe que es hijo. O sea, no importa que yo pegue el cobre a menudo. Dios dice que soy su hijo. Yo sé que el Espíritu de Dios está dentro de mí. Conozco cómo obra. Si hago lo malo, me hace sentir mal. Antes no, antes yo tenía libertad de hacer lo malo y hasta lo contaba. Me sentía orgulloso y lo celebraba. Ya no. Entonces, yo sé que no soy igual a Dios, pero yo sí sé que algo sucedió. Y sé que Dios está en mi vida. El apóstol Pablo, que quizás está años luz más adelantado que nosotros cuando escribe, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Y los que yo vivo en la carne, porque él dice, pero es que hay cosas, dice, y los que vivo en la carne, es decir, cuando actúa mi carne, dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mi debilidad, mi carnalidad, mi falencia, la miro a través de los ojos de la fe. Esto va a desaparecer. Si yo tengo claro eso, es decir, si yo sé que el pecado no se puede perpetuar en mí, sino que el pecado tiene que desvanecerse cada día más, y no porque yo sea la chacha, sino porque eso está decretado en los cielos. Por eso es que es tan bueno conocer toda la Escritura acerca de lo que yo soy, porque eso me da luz para tomar decisiones y me da luz para que cuando me estoy hundiendo en el hueco de la culpa, del remordimiento, de lo que sea, de la acusación satánica, cuando yo me estoy hundiendo en ese hueco, yo me acuerdo que antes de que eso pasara hay un decreto en la eternidad que dice que yo fui predestinada para ser santa y sin mancha delante de Él y que eso ningún diablo ni yo misma lo puedo cambiar. Cuando eso pasa, ¿qué hago yo? Me levanto del hueco. ¿Qué sucede? ¿Quién me está levantando? El mismo Dios. Pero ¿cómo actúa Dios en nosotros? Sino a través de su palabra. O sea, ¿cómo Dios me habla? A través de su palabra. ¿Sí? Pero y es que ahí es donde se presenta el problema con estas congregaciones legalistas, de la falda larga, de que no se maquillan, que no sé qué. O sea, no entienden esa parte. De lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Entonces, ¿qué pasa? Que viven en unos legalismos y se dan cuenta que vivir en santidad por medio de esas normas es un error. No, al contrario, crea un monstruo. Te vuelve todavía más morboso. Un acusador, de todo, y exacto. Y un reprimido. Exacto, entonces muchos, porque esto es terrible, esto es de análisis, muchos están en el cáliz. Sollados, se tocaron. ¿Por qué? Porque quisieron vivir la vida cristiana en su fuerza. Entonces se llenaron de tantas cosas
de que esto es así, esto es asado, y como no lo podemos soportar, o sea, Lo que hicieron los fariseos, le añadieron a la ley y pusieron cargas que ni ellos pueden llevar, dice Jesús, y ellos ni pueden con la carga, pero sí se la ponen a los demás. Lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con el versículo que sigue, donde dice, bueno, y dice, todo el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Luego mira lo que dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Miren, aún los cristianos, no solamente los legalistas, sino los fundamentalistas y los ortodoxos, se están dedicando últimamente a hacer una cantidad de, no sé cómo llamarlo a eso, como unas exposiciones o unos debates. Entonces dice el título, ¿es pecado usar pantalón? Miércoles y un debate de media hora. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿Cómo se define lo que es un pecado? ¿Cómo lo definió Juan? Infracción de la ley. Ajá. ¿Qué ley infrinjo si me pongo un pantalón? ¿Qué ley? ¿Dónde está el mandamiento que dice no usarás pantalón? ¿Dónde está? No existe, ya se acabó. ¿Qué es pecado? Pecado es la infracción de la ley. Para que haya pecado tiene que haber una ley que lo prohíbe. Tiene que haber una ley que lo prohíbe. Si la ley no existe, no es pecado. Repito, si la ley no existe, no es pecado. Entonces, un tremendo debate de media hora basado en una cantidad de argumentaciones. Oye, no hay ningún versículo bíblico que diga que usar pantalón es pecado. Ahora, ¿cómo debe vestir un cristiano? Bueno, sí hay un versículo bíblico que dice que debe vestir decorosamente, con pudor y con modestia, ya. Entonces, eso no tiene nada que ver. Entonces, eso de que cada cosa es pecado, el arete es pecado, el no sé qué es pecado, inclusive ciertas camisas, ciertas cosas, o sea, todo es pecado. ¿De dónde salen esos conceptos de pecado? ¿De dónde salen? Lo que dice Juan Carlos, del legalismo. Y ese legalismo vuelve locas a las personas, porque si nosotros estamos luchando con cosas que realmente sí son pecados, por ejemplo la codicia, el apóstol Pablo dice, yo no me hubiera enterado de que era codicioso hasta que me encontré un mandamiento que dice no codiciarás, y yo, ay, verdad que soy codicioso. O sea, es la ley la que nos muestra el pecado. Si no hay una ley, yo no tengo por qué condenar. Luego, entonces, ¿por qué estoy condenando a un hermano por una ley que no existe? ¿Cierto? Entonces el pecado está dentro del corazón del que condena. Ahí hay un espíritu que es contrario al Espíritu Santo que está buscando la salvación. Es contrario al Evangelio, que el Evangelio, ¿qué es lo que busca? La salvación. Bueno, en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, así ya lo leímos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué está diciendo? El que practica el pecado. No está diciendo el que se resbala, el que se equivoca, ni mucho menos aquel que está luchando con un área de su vida en la cual tiene una debilidad. La práctica del pecado implica pecar continuamente en algo sin remordimiento alguno y es un acto repetitivo, casi que un hábito, ¿cierto? Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, ¿qué es lo que impide que practiquemos el pecado? El haber nacido de Dios, no una resolución. No una resolución. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar.
¿Por qué? Porque, hermano, cuando peca, es más, dependiendo de usted en qué ande, pero si usted anda leyendo la palabra de Dios, uno primero peca aquí en el pensamiento. Y allí es donde te alcanza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, déjelo que siga pensando todas esas locuras ahí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. La simiente de Dios está dentro de nosotros. El pecado se forma aquí, en la mente, cuando deseamos, cuando imaginamos, cuando decimos. Y allí es donde somos redarguidos. Ahora, yo con esto no quiero decir que nadie puede pecar, que nadie puede caer. Sí, podemos caer, podemos caer. Pero yo sí le digo una cosa, el Espíritu Santo no te entrega el pecado. Eso es lo que dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero. Cuando tú estás pensando la cosa, ya el Espíritu Santo te está diciendo, no, está mal, no lo hagas, no lo pienses. Como cristiano ya ese deleite en el pecado, ya ese deleite no lo hay. Yo puedo hasta programarme para hacerlo y puedo decir, lo voy a hacer para ver, pero ya ese deleite se perdió. O sea, si lo haces porque por una terquedad o por una obstinación o... Por eso, como dice la Biblia, pecar voluntariamente. Voluntariamente, no, los pecados, todos los pecados de nosotros están cubiertos con la sangre de Cristo, aún los que vamos a cometer mañana y pasado. Pero yo no tengo programado cometer los pecados de mañana, no están en mi agenda. No están en mi agenda, ni mañana ni pasado. Mi programación, lo que yo quiero, lo que yo he decidido es vivir en santidad mañana y pasado. Ya, que lo logre o no lo logre es otra cosa, pero yo estoy programada para vivir en santidad. Y sé que lo necesito con fuerza a Él, porque si no, me pelo. Pero que yo tengo una programación de mañana es sábado, yo me voy de rumba. No, ya es otra cosa. Y vengo acá así con cara de santurrona. O sea, realmente a uno no se le ocurren esas cosas. No se le ocurren esas cosas. A la única persona que se le puede ocurrir esas cosas es a un farsante o a una persona religiosa que no ha nacido de nuevo, y finge ser lo que no es. O está engañada creyendo que es lo que es. Pero es que hay cosas tan sutiles, pongamos. El problema con alguien que te debe un dinero, pongamos. Tú sabes que la persona tiene plata, tú sabes que tiene con qué pagarte. Entonces, ¿qué sucede? Que uno está rabioso con esa situación y aún hasta eso, si va a causar un rompe, una cuestión, uno a veces termina dejando que eso se pierda para evitar un problemón con aquella persona y que haya en cierta manera, porque hasta eso, porque hubo uno que me dijo, ay, tú eres cristiano, tienes que perdonarme, ¿sabes? Y yo le dije, no, yo no soy cristiano para que me tumbes la plata. Tú me la tienes que dar. Pero si tú decides no dármela, yo no puedo venir a cogerte por el cuello. Pero bueno, yo en ese caso, eso yo personalmente, no lo transcribo al orden de pecado, sino como a un problema de mi propia lucha con mi carne, o sea, como un problema, digamos, de madurez espiritual, o sea, que de pronto no he llegado a esa dimensión de, bueno, si te robaste la platica, gloria a Dios, o sea, no he llegado hasta allá, pero no lo veo como un pecado en sí. Para mí el pecado en sí es cuando el cristiano hace lo que es y lo tiene ahí tapado, o sea, hace algo ya, que eso... Sí, yo que digo es que no quiero llegar al punto, porque si yo sigo con eso, prefiero dejarlo perder, porque yo que me conozco, puedo llegar a violentar a esa persona. Claro, entonces, claro, por eso claro, porque tú sabes que tú por ahí eres débil. Claro, yo le puedo hacer un daño tremendo. No sé qué, yo evito. O sea, no es porque me crea muy santo, no, es porque yo no quiero llegar al punto que puedo llegar. Claro. Entonces decido dejar que se pierda eso a que yo vaya a cometer una locura. Claro. Es donde yo hago. Ve las consecuencias. Exacto. Claro. Es que desde ese punto de vista cada quien tiene que ser honesto consigo mismo y decidir por qué lado caminas y por qué lado tú no puedes caminar. Exacto. De pronto otra persona sí puede caminar por ahí, pero tú no. Claro. Ya. De pronto tú te puedes ver un programa de televisión, pero yo no me lo puedo ver. Así. Ya. Así de sencillo. Porque yo sé que por ahí me coge el diablo. Entonces yo no me puedo ver eso. O hay una persona, tú descubres que tienes una relación con una persona con la que siempre terminas hablando algo que no debes hablar. Y entonces, ¿qué hago? Si no puedo controlar eso, bueno, la evito. Claro. Son cosas que son muy personales. Vamos a...